Lo apolíneo y lo dionisíaco son dos categorías que Nietzsche acuña, construye, para describir el arte griego en un juego de contraposición y de complementariedad al mismo tiempo de las formas y manifestaciones del arte griego. El arte griego empieza, como sabemos, con los poemas homéricos, con los templos dóricos, se continúa luego pues con manifestaciones como la tragedia y la comedia, pasando por la escultura, la pintura y las distintas clases de poesía y de música. Esta evolución Nietzsche la quiere explicar, y para eso, como digo, construye las categorías de lo apolíneo y lo dionisíaco al comienzo de su libro El nacimiento de la tragedia, y las asocia a dos estados del cuerpo humano, que son el sueño y la embriaguez. Es decir, estos dos estados, de ellos se caracterizan porque de ellos surgen creaciones y productos que son de naturaleza distinta y que permiten una contraposición entre ellos. Lo vamos a ver con algún ejemplo. Cuando hablamos del sueño, estamos hablando también no solo del sueño cuando estamos dormidos, sino de la ensoñación, cuando estamos despiertos y estamos imaginando cosas. Lo que estamos haciendo es produciendo representaciones, imágenes que surgen de la imaginación, que son apariencias, no son realidades en sí, son apariencias, y Nietzsche dice que esas imágenes y esas apariencias, en el caso del arte, son apolíneas. Ahora explicaremos por qué. Bueno, la forma mejor de entender por qué esas formas son apolíneas que surgen del sueño es refiriéndose a quién es Apolo. Apolo era un dios griego, el dios de la luz. Uno de sus nombres era Febo, que viene de Fos, y Fos es la palabra griega para decir luz. Era el dios del oráculo de Delfos, el dios de las musas, el dios de la inspiración poética y de las artes plásticas, y sobre todo era el dios de la civilización, es decir, era el creador de los sistemas jurídicos y morales, de la medicina, y era el padre de las ciencias en general. Toda esta riqueza simbólica que se condensaba en la figura del dios Apolo, en realidad para los griegos tenía dos notas constitutivas y determinantes, que eran el equilibrio y la mesura. Lo apolíneo era el orden, la claridad, la producción de elementos mesurados, cuya función era contribuir a organizar la cultura y hacer posible la vida humana. Por tanto, el significado más propio de lo apolíneo era la representación de formas o de imágenes individualizadas, por ejemplo, como las que surgen en nosotros cuando estamos soñando. Estamos imaginando cosas, o bien cuando estamos despiertos y también estamos configurando algo. Por tanto, las artes propiamente apolíneas, es decir, aquellas que producen formas individualizadas, son la escultura, son la pintura, la arquitectura y también la poesía épica y elegíaca. Todas ellas son formas definidas que responden a este mecanismo análogo a la producción del sueño. La categoría de lo dionisíaco es totalmente diferente y tiene relación con el estado fisiológico de la embriaguez. Nietzsche la pone en conexión con el dios Dioniso. Como es sabido, Dioniso para los griegos era el dios del vino y era el dios de la sexualidad. De manera que era el dios de la embriaguez, no solo de la embriaguez etílica, sino yo creo que de una manera mucho más importante de la embriaguez sexual. Y lo más característico de este dios era el estado que provocaba en los individuos durante las fiestas que se celebraban para su culto y que representaba
para quienes participaban en esas fiestas una experiencia muy especial, porque la experiencia consistía en que mediante la música, la danza y el desenfreno se perdía la conciencia de la individuación, es decir, el individuo parecía desintegrarse, disolverse y alcanzaba una profunda embriaguez. Pues bien, ese estado de embriaguez también es un estado creador. Puede producir formas artísticas que son distintas de las apolíneas. Y Nietzsche señala como formas propiamente dionisíacas la música, el mimo, la danza, el mimo es la representación corporal, o la poesía lírica. Pues bien, esta distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco, tal como la hemos perfilado, no se debería entender como si fueran solo dos modos de producir arte contrapuestos, dos polos artísticos enfrentados, sino que en realidad son complementarios e incluso casi van unidos de manera indisoluble el uno al otro, de tal forma que lo apolíneo y lo dionisíaco no se pueden pensar lo uno sin el otro, ni pueden ser el uno sin el otro. ¿Por qué? Pues porque las creaciones apolíneas, lo mismo que las dionisíacas, se producen por una única y misma fuerza, la única y misma fuerza como potencia de crear que tienen los individuos y que tienen esa potencia de crear es al mismo tiempo también la potencia de destruir. Es decir, la fuerza de la vida que produce en nosotros las imágenes del sueño es también la fuerza que las desintegra y las disuelve, de manera que es la misma fuerza de la vida y de la naturaleza que produce continuamente los seres y al mismo tiempo los hace sucumbir y desaparecer. Este dato es muy importante y fundamental. La vida es una fuerza que al mismo tiempo que crea y produce nuevos seres y nuevos mundos y nuevos individuos, los va desgastando, los va destruyendo y los va haciendo desaparecer para sustituirlos por otros. Sería, por tanto, más apropiado hablar de un solo proceso con dos caras. La cara del anverso, que es la de la construcción, la de la producción de formas y apariencias apolíneas, y el reverso, que es el reverso dionisíaco de la disolución y de la destrucción de esas mismas formas. Bien, una vez descritas así las categorías de lo apolíneo y lo dionisíaco y establecida la complementariedad, solo querría mostrar de qué modo funcionaron en la cultura griega antigua y por tanto de qué manera y por qué son tan importantes para Nietzsche. Podríamos decir que el ejemplo más claro de creatividad apolínea en el arte griego fueron los poemas homéricos. Y los poemas homéricos, como todos saben, son aquellos que ejemplifican lo que propiamente fue la religión olímpica de los griegos. No se trataba en esta religión de una religión moral, sino que era una religión estética. La religión de Homero no tiene ideales de santidad, de moralidad, no defiende una espiritualidad incorpórea, no predica el ascetismo para alcanzar la salvación, ni el cumplimiento del deber, ni todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en una religión, como por ejemplo en la religión cristiana o en la religión judía o en la religión musulmana. Los dioses griegos no conocían la diferencia entre el bien y el mal, ni entre el ser y el deber ser, en el sentido moral. Los dioses griegos tenían todos los vicios y las condiciones propias de los humanos, y en lo único que se diferenciaban de ellos es en que vivían siempre en una vida esplendorosa y privilegiada, como si fueran una jet social, y eran inmortales. Eso es lo que les diferenciaba de los humanos. El impulso, por tanto, de esta religión olímpica era intentar divinizar el mundo y, en concreto, a los seres humanos,
haciéndoles lo más semejantes posible a los dioses, a esos dioses que únicamente magnificaban la naturaleza de lo que existe tal como existe. Pues bien, lo paradójico es que esa religión tan exultante de vida y tan afirmativa, en realidad nació como reacción a una conciencia muy viva y muy profunda de los sufrimientos y del vacío de la existencia. Es decir, nació como reacción a un pesimismo que es el que expresa, por ejemplo, la sabiduría de Sileno cuando afirmaba aquella frase terrible: lo mejor habría sido no haber nacido, pero ya que hemos nacido, lo mejor es morirse pronto. Por tanto, para sustraerse a esa visión tan pesimista y tan radical de la vida y superar el horror ligado a ella, los griegos crean la religión olímpica. Y esa religión olímpica la imaginan como una fantasía artística, fruto justo de la creatividad apolínea, porque los dioses griegos son esas formas luminosas, definidas, que nos invitan no solo a soportar la vida y el sufrimiento que conlleva, sino que mediante esa visión transfigurada, embellecida, sublimada de lo que es la vida, nos la hacen ver como bella y por tanto como deseable. Por tanto, lo que el espíritu apolíneo hace es transfigurar en los dioses olímpicos la existencia humana de una manera artística, poética, para hacerla aceptable y deseable a los humanos. Los griegos, por tanto, se veían reflejados en los dioses olímpicos como si ellos fuesen un espejo transfigurador que les permitía imaginar un modo de vida diverso, reconfigurado pues con todos los refinamientos del lujo, del esplendor y de la belleza. De manera que el dolor y el sufrimiento, a la vista de esos dioses olímpicos, pues se transformaban y se convertían en una especie de destino heroico y de muerte gloriosa. De modo que esa religión producía un sentimiento de reconciliación del ser humano con su existencia en este mundo, que era una existencia dura y que a ellos no se les escapaba la percepción de ese horror, de esa precariedad de la existencia humana. Ese horror lo conocieron muy bien los griegos y estaba expresado en la religión preolímpica. La religión preolímpica era la de los titanes devorando a sus hijos, las gorgonas, las esfinges, las serpientes, todos esos monstruos que expresaban las fuerzas tremendas y destructoras de la naturaleza. Por eso, con el paso de la religión prehomérica a la religión olímpica, la cultura griega expresa un modo ejemplar de superar el horror y el terror para alcanzar la serenidad y la armonía. El arte apolíneo y la religión olímpica, por tanto, con esa belleza y esa moderación, no pretenden encubrir, no pretenden ocultar ni borrar de la conciencia el sufrimiento de la muerte, de la desaparición de los seres, que es lo que expresa el poder disolvente de lo dionisíaco. Para los griegos, no solo lo apolíneo, o sea, el mundo del orden, el mundo de la civilización, la mesura, la racionalidad, son cosas obviamente deseables y necesarias para vivir con buen ánimo y con amor a la vida, sino que también lo dionisíaco, es decir, la experiencia de lo dionisíaco nunca dejó de ser para ellos tan necesaria y tan ineludible como la de lo apolíneo. De ahí que ellos celebraran continuamente, cada año, los cultos a Dionisos, entre los que ocupó un lugar muy relevante la representación de las tragedias de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Las tragedias representan todo el horror de la vida, los crímenes, el parricidio, el incesto, el asesinato,
pero está transfigurado porque está representado por héroes y está embellecido por el arte que las reconfigura, y esa es la enseñanza que tienen justamente, ¿no? Eso es justo lo que Nietzsche trata de argumentar en El nacimiento de la tragedia, cómo las tragedias son verdaderas obras privilegiadas que, en función de esa combinación de lo apolíneo y de lo dionisíaco, ofrecen un sentido muy sabio de lo que es la vida.